Hola. Perfecto, ya. Vale. Buenas tardes a todos. Primeramente, gracias a la SEA por de verdad por haberme invitado a colaborar en este curso. Yo les voy a hablar del estudio macroscópico del encéfalo. Soy Yamile Quintero, soy patóloga y trabajo como facultativo de histopatología en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense de la Delegación de La Laguna. Antes de empezar, me gustaría brevemente, así muy rapidito, espera que esto no me pasa, no me pasan las diapos. Ahora, quería solamente brevemente decirle un poco, porque mucha gente no nos conoce y no sabemos lo que hacemos, y qué es el Instituto Nacional de Ciencia Forense y qué hacemos. Pues un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de registro científico y a la calidad de la pericia analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses. Por lo tanto, nosotros emitimos informes periciales. Hay 4 sedes, una está en Barcelona, la central está en Madrid y otra en Sevilla, y nosotros que somos una delegación de la de Sevilla y que abarcamos todo el territorio de Canarias. En nuestra delegación hay un servicio de biología, en el de histopatología en el que estamos mi compañera Ana y yo, y la sección de química y drogas. En nuestra sección de histopatología estudiamos aproximadamente 300 casos de autopsia procedentes de los institutos de medicina legal de todo Canarias. Nosotros no hacemos las autopsias, pero recibimos las muestras, los órganos que extraen de las autopsias, de todas las autopsias judiciales que se hacen en Canarias. Y este año ya llevamos casi 400 estudios hechos. Aunque son autopsias médico-legales, hasta un 63% de las muertes de la etiología médico-legal de los casos que hacemos son muertes naturales y solo el 37% son muertes violentas. 1 de cada 3 casos incluye el encéfalo, con lo cual tallamos muchos encéfalos, más de 100 encéfalos al año. Entonces voy a intentar aportarles un poco de nuestra experiencia en el tallado del encéfalo, y aunque nuestro enfoque es un poco distinto, pues esperemos que les sea útil para su práctica clínica. El contenido de la charla va a ser un breve recuerdo anatómico del encéfalo, recordar ciertas estructuras que luego para el tallado nos van a servir, cómo se fija el encéfalo, el examen externo, el tallado y una breve presentación de algunos casos de autopsia en la que la causa de la muerte ha estado en el encéfalo. Me van a perdonar que no les voy a hablar de la extracción del cerebro porque nosotros no hacemos autopsia y no tengo experiencia en la extracción del cerebro. Nuestra experiencia es a partir de que el cerebro está fijado en formol y es de lo que les voy a hablar. De todas formas, le añadí algunas referencias de un artículo del Hospital de Valdesillas en el que tienen un protocolo de autopsia que incluye la extracción del cerebro, que está muy bien y que es muy útil para el momento de la autopsia hacerlo paso a paso. Bien, comenzamos con el repaso anatómico y hablamos primero pues de las cubiertas del encéfalo, las recordamos. Empezamos por de afuera hacia adentro, la piel, tenemos la aponeurosis, el periósteo, el hueso, la dura madre, y luego las leptomeninges, que son la aracnoide, y la pía madre, que es la que está la más interna, en la que está en contacto con el tejido nervioso. Luego los lóbulos, tenemos los lóbulos cerebrales, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. Recordemos la cisura de Silvio, que por su parte inferior separa al lóbulo temporal del lóbulo frontal y por su parte superior al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Luego tenemos este corte coronal que nos va a servir mucho luego para coger los cortes del encéfalo rutinario. Recordamos un poco la anatomía. Aquí tenemos la corteza prefrontal, el tálamo, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Tenemos aquí los cuerpos mamilares, los núcleos subtalámicos, los núcleos de la base, el putamen y el globo pálido en su segmento externo y interno, la cápsula interna, la cápsula externa. Aquí tendríamos el temporal y aquí tendríamos el parietal. El tronco del encéfalo, que está constituido por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo. Por encima tendríamos el tálamo ya formando parte del cerebro. Y bien, pues comenzamos con la fijación del cerebro. Como les dije, yo no les voy a hablar del encéfalo en fresco, solo decirles una cosa del encéfalo en fresco, y es que cuando vemos una hemorragia en fresco de la base del cerebro, una hemorragia subaracnoidea o vemos hematomas en la zona de la base, es interesante en fresco estudiar el polígono de Willis, porque en fresco es más fácil ver si hay algún aneurisma o una rotura del polígono de Willis, porque luego a nosotros siempre nos llega ya fijado y es bastante difícil cuando una vez que se coagula disecar bien el polígono y es difícil detectar los aneurismas si son pequeños.
Bien, una manera de fijar el encéfalo se fija en formol tamponado al 4% en un recipiente adecuado que respete la proporción volumen-muestra, que tiene que ser de 1:3, y se fija un mínimo de 15 días. Esto es una técnica para que, bueno, que no se hace mucho, pero que es interesante porque permite que no se deforme el cerebro. El cerebro siempre se mete en el recipiente con la convexidad hacia abajo. Llenamos el recipiente de formol, ponemos el encéfalo con la convexidad hacia abajo y la base hacia arriba, y luego una vez que ya está sumergido, no antes, podemos pasar un hilo que pase a través del tronco y la arteria basilar y otro que pase entre las dos cerebrales anteriores, y ese hilo lo fijamos, como si lo intentan alguna vez con el encéfalo sumergido, verán que enseguida flota el encéfalo sin hacer mucha presión de las arterias, y luego eso lo pegamos a los laterales con adhesivo, ponemos la tapa y el cerebro se mantiene flotando, pero que esté sumergido en formol y no se aplasta por la parte inferior. Esta técnica también, este fue un encéfalo que nos llegó a nosotros de un Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, me parece que fue, que está cogido por los dos lados, y luego tenemos este que encontré en un artículo, el artículo que les dije del Hospital de Valdesillas, que habla de la autopsia neuropatológica. Ellos lo hacen solamente cogiendo lo de la arteria basilar y del tronco, y también dejan el encéfalo así suspendido, pero sumergido en formol. Bien, una vez que el encéfalo está fijado, debemos pesar el encéfalo si no se ha hecho previamente en fresco. Es muy importante para valorar el edema cerebral. Hay tablas por edad y por sexo en la que podemos saber el peso del encéfalo adecuado y valorar un poco el edema, aunque el edema también se valora macroscópicamente. Hacer fotos. Es fundamental hacer fotos del encéfalo en todas sus caras, porque si algo se nos escapa o luego nos equivocamos en la lateralidad de alguna lesión, siempre podemos volver a la foto para confirmarlo. Debemos hacer una inspección de la convexidad, ver si hay simetría de ambos hemisferios con respecto a la línea media, aspecto de las meninges, si están congestivas, hemorrágicas, blanquecinas o amarillentas, lo que nos indicaría, por ejemplo, una meningitis purulenta. El aspecto de las circunvoluciones, ver si las circunvoluciones son muy anchas, los bordes adelgazados, si los surcos son anchos y los bordes son de las circunvoluciones adelgazadas, pues estaríamos ante una atrofia cortical. Y si en cambio los surcos están ensanchados, o sea, colapsados, y las circunvoluciones ensanchadas, estaríamos ante un cerebro edematoso, o si son normales. Debemos ver si una o varias circunvoluciones anormales están focalmente ensanchadas en relación con sus vecinas. Eso podría indicarnos, por ejemplo, un proceso tumoral subyacente en la subcortical. Si hay existencia o no de herniación supracallosa o subfalcina, esto se ve muy bien cogiendo el encéfalo suavemente con las manos por los hemisferios, por la parte superior, se separa un poco sin dislacerarlos, claro, e intentar ver el cuerpo calloso. Si vemos el cuerpo calloso es que no hay hernia subfalcina. Si no podemos ver el cuerpo calloso es que está el cíngulo está herniado hacia el otro lado y por eso no lo podemos ver. También debemos ver posible existencia de lesiones específicas reconocibles macroscópicamente como abscesos, metástasis o tumor primitivo del sistema nervioso que se pueda apreciar superficialmente. Bien, inspeccionar la base del cerebro. Se tiene que tener en cuenta, además del aspecto de las leptomeninges y circunvoluciones, tal como se ha dicho en la inspección de las convexidades, hay que hacer lo siguiente, hay que hacer un examen del polígono de Willis para ver la posibilidad de aterosclerosis, evaluar su grado y estenosis luminal, aneurismas u otras malformaciones. Y también hay que examinar con cuidado posibles herniaciones del uncus del hipocampo. Posibilidad de herniación de las amígdalas cerebelosas por un proceso infrastentorial, masa intracerebelosa o por una malformación de Arnold-Chiari, que esto deberíamos verlo en la autopsia, que es un defecto del agujero magno por donde se hernia la amígdala cerebelosa. Inspección de la base cerebelosa para observar simetría de este órgano en relación a la línea media. Hacer un aspecto general del tronco encefálico, tamaño, disposición de sus elementos, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Y luego la palpación del cerebro en toda su superficie es importante, porque pueden haber zonas de reblandecimiento o zonas más endurecidas que no captemos y que en los cortes que hagamos luego hay una lesión que pasemos por alto. Bien,
Estas son algunos tipos de hernias que se producen. Esta es la hernia subfalcina que les decía. Por lo tanto, si separamos estos dos hemisferios desde la parte de arriba, veríamos con dificultad el cuerpo calloso porque la circunvolución esta del cíngulo pues estaría metiéndose hacia el otro lado. Tenemos la hernia transtentorial central, tenemos la hernia uncal, que frecuentemente es la que provoca la hemorragia de Durén en el tronco del encéfalo, y tenemos la hernia amigdalina. Aquí les dejo un enlace con este artículo, es muy interesante, en el que se explican muy bien todas las hernias encefálicas. Bien, el tallado del encéfalo. El tallado del encéfalo se puede hacer de una manera sistemática. Lo que yo les voy a enseñar es un tallado básico, es los cortes de rutinas que tomamos por rutina y que siempre lo hacemos de manera sistemática. Si se sospecha de alguna enfermedad neurológica o alguna demencia o una enfermedad muy específica, pues habría que hacer un tallado más ampliado y eso ya habría que volver otra vez a la pieza y tomar otros cortes más ampliados. Pero los cortes que podemos hacer de rutina en un encéfalo que aparentemente no encontramos nada son los siguientes. Pues lo primero, tenemos que separar el troncoencéfalo y el cerebelo del cerebro, haciendo un corte transversal a través de los pedúnculos cerebrales, quedándonos de esta manera. Luego se sugiere hacer un primer corte en la base del encéfalo justo detrás de los cuerpos mamilares, para no artefactar los cuerpos mamilares, porque nos interesa cogerlos. Y luego hacemos otro corte justo delante del tallo hipofisario y detrás de la decusación óptica. Entonces hacemos esos dos primeros cortes primero, y luego yo lo que hago es girar todo el encéfalo y luego hacer cortes de frontal a occipital de más o menos 2 centímetros, para no perder la lateralidad. Suelo darle la vuelta porque me es más fácil colocar las rodajas de esa manera que teniendo el encéfalo hacia arriba, pero lo podéis hacer como quieran, siempre que sepan cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. De modo que hacemos cortes de aproximadamente 2 centímetros, hay quien los hace más finos, luego podéis hacer lonchas más finas, pero si tenemos esta rodaja de aquí vamos a coger varios cortes, y de la rodaja que está inmediatamente superior vamos a coger otros cortes. Entonces estas dos rodajas nos van a dar la mayoría de los cortes de rutina que necesitamos, de esas zonas importantes. Bien, después de que lo cortamos, lo colocamos en una tabla seriado, de manera seriada, los cortes en el orden en el que han sido, sin perder la lateralidad derecha o izquierda. Aquí están los cortes de protocolos que nosotros solemos coger siempre, incluso cuando encontramos patología y no cogemos estos cortes de rutina, aunque no haya nada. Coger estos cortes de rutina nos ayuda a ver el cerebro y acostumbrarnos a ver el cerebro y ver estas estructuras, y así poder diferenciar lo normal de lo patológico, porque a veces en las autopsias clínicas no es muy frecuente ver, no se ven muchos cerebros al año, entonces hay que acostumbrarse a ver todas las estructuras. Bien, comenzamos con el tallado. Hay que recordar incluir siempre la aracnoide, las meninges en los cortes, porque cuando cortamos a veces se va la meninge y hay que intentar que se mantenga allí en el corte, porque necesitamos evaluar el espacio subaracnoideo, si hay inflamación, si hay hemorragia, si hay alteración de los vasos. Entonces es muy importante que veamos siempre las meninges. Entonces hay que intentar incluir meninges en todos los cortes de cortical. Entonces comenzamos por esta loncha número 2, cogemos una zona de la corteza frontal, luego cogemos frontal con cuerpo calloso. Tenemos aquí, en la siguiente loncha, esta es la número 5, la que les dije que tomábamos delante de los cuerpos mamilares y detrás del tallo hipofisario. Aquí cogeríamos cortical parietal, los núcleos de la base. Aquí tendríamos putamen, globo pálido y la cápsula interna. Aquí tenemos los tubérculos mamilares, que por ejemplo se ven afectados, por ejemplo, en el alcoholismo crónico. Tenemos el tálamo, aquí lo podemos coger con la cabeza del caudado. Y aquí tendríamos el hipocampo con el cuerno temporal del asta temporal del ventrículo lateral. Y luego ya finalmente cogemos el occipital, a esta altura más o menos, aquí, en la zona posterior del asta lateral del ventrículo lateral.
Bien, el tallado del troncoencéfalo. Primero lo que vamos a hacer es separar el troncoencéfalo del cerebelo. Para ello cortamos por los pedúnculos cerebelosos a cada lado, dirigiendo el bisturí hacia el cuarto ventrículo, intentando no lesionar el cerebelo. Nos quedaría así, aquí se quedaría el tronco separado del cerebelo. Hacemos cortes transversales y entonces tomaríamos 2 cortes a las 2 mitades porque no nos caben en un bloque completo el mesencéfalo. Lo cogemos en 2 bloques, cogemos un corte a nivel medio de la protuberancia. Aquí es importante ver si hay la hemorragia de enclavamiento, que normalmente se ve macroscópicamente. Y tomamos un corte del bulbo. Luego el cerebelo, aquí tendríamos la parte superior e inferior. Hacemos un corte sagital a través del vermis cerebeloso. Ay, esta se me movió aquí. Espera. Me movió aquí la imagen. Pero esto es el vermis cerebeloso superior. Y es interesante esta región, por ejemplo, en el alcoholismo crónico hay una atrofia de las folias del vermis cerebeloso superior, se ven más separadas. Y luego al microscopio veríamos disminución de las células de Purkinje. Es interesante hacer la comparación macroscópica entre el vermis superior y el inferior. Luego, después de que hemos hecho ese corte sagital, una de las mitades, lo que yo hago, se puede hacer de las 2 maneras, está descrito y podemos coger las mismas estructuras. A mí me gusta una de las mitades abrirla en libro, la tenemos aquí, y así cogemos el núcleo dentado. Y la otra mitad le hacemos cortes transversales. De esa manera también podríamos incluir el núcleo dentado y la corteza cerebelosa. Bien, aquí les pongo un resumen que les sirva de guía de todos los cortes que se deben coger por sistema en el sistema nervioso como mínimo. Ya les he dicho que en ese artículo que les puse hay un tallado ampliado en caso de enfermedades neurológicas específicas. Y bien, y ahora les voy a presentar 4 casos de autopsia en los que la causa de la muerte ha sido encefálica. Por lo general, si la causa de la muerte está en el encéfalo, casi siempre se va a ver macroscópicamente, no todas las veces, pero la mayoría de las veces sí. Y aquí les voy a mostrar algunos de los casos en los que se ve macroscópicamente. Bien, tenemos el primer caso, una mujer de 57 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial y que fallece de forma súbita mientras se ducha. Pues se nos remite al Instituto de Toxicología, el corazón y el encéfalo para estudio histopatológico. Lo que encontramos es pues, un encéfalo de 1.350 gramos. Como podemos ver, esto que se ve aquí es el aplastamiento del encéfalo en el fondo del bote. Esta zona de aquí, ves que esta zona está normal y este es el aplastamiento que produce dejar caer el encéfalo en el fondo del bote y lo interesante de tenerlo suspendido. Vemos aquí en este lado que están más conservados, las circunvoluciones algo ensanchadas, no excesivamente ensanchadas, los surcos algo colapsados. Ya empezamos a ver por aquí en esta zona parietal, hemorragia subaracnoidea y que vemos que es franca ya en la base del encéfalo y además en el tronco y estos hematomas adheridos aquí a la zona del polígono de Willis. Esto es lo que les decía, que si esto no se hace en fresco, luego disecar esto es difícil y a veces nos cuesta encontrar la rotura o el aneurisma. Por eso es interesante que esto no llegue así, sino que se haga en fresco y se busque el posible aneurisma o la rotura, aunque muchas veces no se encuentra. Bien, vemos en la zona lateral, vemos la hemorragia, que es parietal y alcanza aquí al temporal. Aquí en la base, una vez que quitamos el tronco y el cerebelo, vemos que está aquí alrededor del tronco también. En este caso disecamos el polígono de Willis con dificultad. Aquí se nos rompió un poquito, pero fue un artefacto, no había aneurisma y no había rotura. Esto fue una rotura nuestra espontánea en la autopsia, en el tallado, pero no encontramos aneurisma en el polígono de Willis. Sin embargo, al hacer los cortes coronales, nos encontramos esto que vemos aquí. Esto corresponde a la zona de la arteria cerebral media y como vemos hay una dilatación sacular donde probablemente se ha producido la rotura y es la responsable de la hemorragia. Como vemos, es una zona en la que frecuentemente se producen aneurismas y roturas, probablemente desencadenados por la hipertensión arterial. Y en este caso sería la causa de la muerte. Tenemos un segundo caso, que es un varón de 53 años sin antecedentes conocidos, que ha fallecido acostado en su cama en su domicilio.
En el screening de orina dio positivo a THC y benzodiazepinas. THC es cannabis. Se remite el encéfalo al Instituto de Toxicología para estudio histopatológico. En ese caso vemos una hemorragia subaracnoidea masiva en la base y en ambos hemisferios. Y vemos un edema severo, vemos que las circunvoluciones están bastante ensanchadas y aplanadas y los surcos casi completamente colapsados. Y al disecar el polígono de Willis, que no nos quedó muy entero la otra parte porque como verán todos estos hematomas que se forman aquí, es difícil sacarlos sin romper el polígono. Sin embargo, ya antes de sacarlo habíamos visto esa protuberancia que veíamos antes, que es esto de aquí. Esto se correspondería con la arteria basilar y esta con las cerebrales posteriores, y este aneurisma sacular estaría justo en el origen de las cerebrales posteriores, ¿no? Se correspondería con esta zona de aquí. Y en este caso, pues la causa de la muerte ha sido la rotura de este aneurisma sacular en la arteria basilar. El caso número 3 es un varón de 44 años que sin antecedentes conocidos, historias de 4 días de evolución, de fiebre, malestar general, tos y diarrea, y que es encontrado fallecido en su domicilio. Sin antecedentes conocidos me refiero a patologías previas. Dio positivo a THC en orina, en este caso nos remitieron corazón, pulmón, encéfalo para estudio histopatológico. Al observar el encéfalo vemos que las meninges están claramente opacas, con esa coloración blanco-amarillenta, horrible, que parece pus. También lo vemos en la base del encéfalo. El encéfalo pesaba 1.406 gramos. Y en este caso, al estudio histopatológico, encontramos una meningoencefalitis aguda purulenta. O sea, no solo había meningitis, había también inflamación aguda en el encéfalo, con necrosis. Y había una neumonía aguda bacteriana por neumococo que salió en el cultivo y que probablemente haya sido el origen luego de la meningoencefalitis. El último caso que les presento es un varón de 45 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, hipertensión, cardiopatía isquémica coronaria, nefropatía diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética, dislipemia, consumo de drogas. Tenía una diabetes tipo 1 mal controlada, que fallece de forma súbita en su domicilio. También dio positivo a THC en orina. Se nos remite el corazón y el encéfalo y sangre para toxicología. Pues en este caso vemos, no sé por qué me salen estos cuadros aquí, pero bueno, tenemos un encéfalo de 1.249 gramos, que tiene un aspecto edematoso. Ven cómo las circunvoluciones están bastante ensanchadas y los surcos colapsados. Aquí vemos un poco, parece que hay un poco de hemorragia aquí alrededor del tronco, en la base del cerebelo, un poco aquí en la base, pero no vemos muy claramente el origen. Y al hacer los cortes coronales, nos encontramos esto, una gran hemorragia en el lado derecho que afecta aquí a los núcleos de la base, al tálamo, se abre a los ventrículos, se abre a los ventrículos laterales, al tercero y al cuarto ventrículo, y afecta masivamente la protuberancia del tronco cerebral, siendo pues esta la causa de la muerte, la causa fundamental, la causa de la muerte. Y esto es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya servido de utilidad y que les haya dado ganas de tallar un encéfalo pronto. Gracias. Muchas gracias, Yamilet. Sin duda, pues sí que la verdad que a mí me está despertando las ganas, pero es verdad que, bueno, te quiero hacer la primera pregunta, el primer comentario. ¿Recomiendas a la hora de tallar, porque muchos de nosotros estudiamos la neuroanatomía yo en segundo de medicina y algunos conceptos se te quedan, pero es verdad que te olvidas un poco de la estructura en sí anatómica? ¿Recomiendas tallar con un atlas al lado para no perdernos, o crees que una vez hagas unos cuantos cerebros es fácil recordar los cortes a coger? El micro, Yami, no lo tienes activado. Ahora, ¿me oye? El repaso anatómico que diese como el básico para tallarlo, ¿no? Porque ahí ves las estructuras, las que tallamos son las que expliqué allí, y entonces teniendo en el atlas esta estructura clara,
y haciendo el corte justo antes de los cuerpos mamilares y delante del tallo hipofisario te van a salir esa loncha y la siguiente, donde vas a coger prácticamente todos los cortes, donde te van a salir los núcleos de la base, el hipocampo en su zona posterior, donde puedas coger ahí el asta de Amón y la punta del ventrículo lateral. Si se puede hacer con un atlas, sí, yo he visto atlas para tallar, ya hemos tallado muchos cerebros, ¿no? Y luego cuando lo haces de esa manera sistemática, pues te es mucho más fácil porque siempre vas buscando lo mismo. Y bueno, muchas veces ves la causa y aún así hacemos el estudio sistemático porque nos acostumbramos a ver el encéfalo normal también. Ya. David Bon Giovanni dice que la chuleta plastificada siempre. Ah, Es eso. una cosa, David, pues Sí, pásamela por correo que nos sí. vendrá bien. Otra cosa, Yami, ante una sospecha de hernia, ¿haces el tallado igual o cambias algún plano para ver mejor esa herniación o es algo que directamente ves y no te hace falta incluir, sino simplemente lo ves macroscópicamente? No se ve. Normalmente, por ejemplo, si la hernia amigdalar a veces nos cuesta verla, porque normalmente se ve, o sea, se tiene que diagnosticar en la autopsia, porque si hay un defecto del agujero magno, ves allí y ves la Ajá, improntación. Pero nosotros a veces también la vemos, ¿no? Y vemos la improntación esa y luego metemos cortes de esa zona. La hernia subfalcina la ves separando los dos hemisferios y es ujú, así, tan simple como se explica allí. La separa. Si ves el cuerpo calloso sin dificultad, enterito, hay que hacerlo con cuidado porque si no se puede dilacerar los dos hemisferios. La ves y luego también la ves en los cortes coronales. vale, Y vale. luego cuando hay perdón, No, no, no. cuando hay la hernia del uncus hipocampal, que a veces nos cuesta verla, pero vemos luego hacer los cortes de la protuberancia, ves la hemorragia de Duret, que es la que se ve justo en la protuberancia, la ves macroscópicamente. Voy a pasar al chat a ver si hay alguna pregunta. Recuerden que pueden preguntar libremente por el chat. Te dan, te dan las gracias y dicen que muy bien presentado. Yo tengo también otra preguntita un poco. Nosotros disponemos de macrobloques en mi servicio y bueno, ¿crees que el que disponer de macrobloques puede ayudar un poco a incluir pues las partes del tálamo o partes de... o Y hay, simplemente, ¿crees que es más fácil porque tú decías que cortabas normalmente? sí, hombre, sí, podría ser todo lo que conserve la estructura anatómica. Y si puedes coger, por ejemplo, los dos tálamos con las cabezas del caudado y los cuerpos mamilares, estupendos, y los puedes cortar y los puedes ver en un solo corte, estupendo, porque además puedes comparar ambos lados. Vale. Ujú. Nosotros no hacemos macrobloques, pero sí es interesante. Vale. Y otra cosa, para valorar las circunvoluciones, las asimetrías, ¿es mejor hacerlo en fresco? ¿Lo sueles hacer en fresco o te llega siempre fijado Fi- Fijado, fijado? Fijado. fijado. Ujú. Vale, ok, Sí. de acuerdo. En principio no hay más preguntas. El que tenga más preguntas, pues también me las puede dejar en el chat y luego se las podemos transmitir a Yamilet y que las responda por correo. Y muchísimas gracias. Nada, Ha sido un placer contar contigo gracias. y que sepas que estamos muy, muy contentos de poder tener perfiles no solo que trabajan en un hospital como tal, sino que también pues, patólogos que se dedican pues, a la anatomía patológica, pero en otra rama, digamos. Así que muchísimas gracias, Yamilet. Gracias a ustedes. Hasta luego.